Muy interesantes comunicaciones. Bueno, como lectura así, conclusión, a mí me ha parecido que hay como varios lenguajes diferentes, ¿no? Diferentes maneras de entender el espacio waterfront, el espacio del agua y tal, pero todos al final sí que van a un lugar común de cuál es ese lugar al que nos queremos anclar para construir ese futuro, bueno, estado futuro, ¿no? Entonces, igual tomando como referencia el tema de lo sagrado, de lo que ha hablado Íñigo Viar, no sé, yo quería plantearos la pregunta de qué es lo que sería lo sagrado quizás en Bilbao, o cómo sería ese cosmos tan coherente que aparece en Benares, o no sé, igual desde vuestro punto de vista, quiero decir, desde lo que habéis traído aquí, ¿cómo lo plantearíais? O bueno, ¿qué podríais decir? ¿Empiezo yo? Pues si quieres. Igual me he liado demasiado. Bien, pues un poco complicado, ¿no? Lo que es lo sagrado, desde luego, yo creo que el vacío, ¿no? Que se ha provocado, que ha provocado un poco la desindustrialización de Bilbao y la pérdida un poco de todo el flujo y el movimiento que había en torno a la ría, ¿no? Que prácticamente ha desaparecido y se ha convertido, salvo, como decía, algún evento lúdico deportivo y el chimbito y alguna cosa más, realmente es un espacio vacío y poco sagrado para la ciudad. No sé cómo hoy día se puede recuperar ese extra que puede tener un poco el componente espiritual que desde luego la sociedad actual pues carece, ¿no? No sé, yo probablemente creo que habría que buscar otros registros para conseguir colonizar de alguna manera la ría con otros contenidos. No sé cuáles serían, probablemente, no lo sé, yo creo que sería importante primero intentar comunicar o dinamizar un poco la actividad fluvial de la ría. Hoy tendría que ser, pues supongo que mediante actividades deportivas o lúdicas, y luego yo creo que, bueno, se ha terminado un parque frente a la ría hace poco, pero supongo que por razones obvias, pues la relación con el agua, por un lado la ribera está construida, pero por otro lado la relación del parque de Euskalduna, etcétera, pues es la misma de siempre. Es un cortado, una muralla y, bueno, si te caes al agua, entonces no hay ese contacto. También es verdad que la ría no está pues muy descontaminada como para poder pensar en otras actividades, pero yo creo que no estaría mal intentar plantear, o que en futuras actuaciones, también en Zorrozauro, yo creo que hemos visto también una de las ponencias que ha planteado unos jardines, que de alguna manera también es un intento de penetrar con esos fingers, como son los GATS, una especie de GATS ajardinados que se han planteado, penetrar en la ría. Y bueno, eso es todo. Que yo estoy tan de acuerdo con lo que buscar lo sagrado en estas circunstancias es complicado, ¿no? Pero los que procedemos un poco del campo de las bellas artes y de la escultura, pues lo sagrado quizás está en el espacio, ¿no? En el espacio vacío, ¿no? Pero independientemente de eso, pues efectivamente yo sí creo, no obstante, que la ría de Bilbao no es que esté tan vacía, quizás porque sí que hay actividades, te digo, aparte de las excursiones en barco y tal, pues hay otras actividades, hay actividades festivas, hay regatas, hay otro tipo de cosas, sobre todo en la obra de Bilbao también, pues dentro de poco va a ser el día 16 de julio el Carmen, y en Santurce pues hay todo un evento festivo con embarcaciones y tal. Entonces
Sí que el vacío ese yo lo veo más, pues claro, desde el punto de vista de una actividad portuaria, comercial e industrial que fue importante, pues que evidentemente eso cayó un poco cayó o ha caído un poco en el olvido, al menos en lo que es la ría de Bilbao, que entra hacia la ciudad. No tanto así, insisto, en el Labra, que todavía creo que es un lugar bastante vigoroso. Yo no puedo entender la ciudad de Bilbao sin los 14 kilómetros y medio que llegan hasta la desembocadura del estuario del Ibaizabal. Gracias. Bueno, yo por completar un poco más, pero estando de acuerdo, sí que la ría constituye claramente el espacio público mayor del centro de Bilbao, y sí que no hay elementos que permitan el uso no organizado en determinadas, quizás como sino el uso libre de ese espacio público, es decir, herramientas que den posibilidades a los ciudadanos de usarlo de manera más espontánea, ¿no? Sino que los únicos usos que hay ahora son organizados, espontáneos, festivales, pero más allá de esta visión de ir hacia lo sagrado o hacia lo que podría ser importante en Bilbao desde esta visión unamuniana de que Bilbao se explica desde la ría, es verdad que Bilbao también se explica desde sus montes, ¿no? Desde su territorio, desde el resto del paisaje que lo consolida, y Bilbao no es solo su ría, sino todo el paisaje que lo conforma, y al final Bilbao es el bocho porque está inmerso entre una relación de grandes montes, y quizá, no sé si lo sagrado, pero una de las importantes preguntas y de los importantes retos de Bilbao es el establecer las relaciones que Bilbao quiere en un futuro, no solo con su ría, sino con el resto del territorio natural o, bueno, del paisaje, digamos, paisaje que lo rodea. Bueno, yo quería preguntar, yo soy más bien de ciencias sociales y me interesaba más ver el contenido social posible que hay en toda la cuestión de la revitalización, regeneración de los waterfronts. Hemos visto el ejemplo de Rotterdam, como esa redensificación, pues parece que es algo bastante positivo, que no existe una turistización, ¿no? Que yo creo que el tema turístico también se ha tocado un poco a veces como un peligro, como una amenaza. Incluso, no sé, el caso de Benarés yo creo que también está turistizado en cierta manera, porque a los turistas les meten en unos barcos que les hacen mirar hacia la orilla, que está seca, y que se den la vuelta justo cuando pasan delante de las piras, ¿no? Para que les pase cerca los huesos ardiendo, que saltan a veces y les caen cerca. Entonces es un shock bastante fuerte, ¿no? Pero en el caso de Zorrozaurre, que se ha hablado bastante, ha habido alguno que creo que era Isusco, que por lo menos en el texto nombraba la gentrificación, el posible cambio social, dar una vuelta grande al contenido social de ese barrio, que sea algo distinto de San Ignacio. Y luego yo me preguntaba también por fenómenos que, por ejemplo, no se están dando en Zorrozaurre, que me parece una curiosidad, ¿no? Que es el fenómeno de los ocupas, ¿no? Los ocupas como movimientos espontáneos de regeneración urbana, como el caso de Cucucha de Recalde. En esa zona no ha habido, curiosamente, sí que ha habido inmigrantes que han pernoctado en ciertos pabellones, pero no ha habido un movimiento, quiero decir, que no ha cuajado en ningún tipo de esos movimientos ocupas, ¿no? Como puede ser, hubo un Gasteche en Olaveaga, creo recordar, hace tiempo, que se destruyó, pero no, curiosamente, ese tipo de iniciativas, ¿por qué no se han dado? Bueno, son preguntas que dejo así un poco a los ponentes. A ver, en el caso de Rotterdam, creo que se ha llevado tanto el tema del agua como conector que he explicado, pero también el tema de las industrias creativas, rehabilitando edificios industriales y muchas otras actividades que exigen la participación del ciudadano, se llevan a cabo de un modo bastante más natural. Y ahí
intención de promoverlas. Y el hecho de promoverse esas actividades también evita que se creen otras actividades en espacios degradados, que se podrían calificar de más degradantes, igual las actividades, pero al final es coger el toro por los cuernos, que la sociedad promueva una serie de actividades y que no se queden patrimonio completamente perdido. Luego también me gustaría apuntar el tema de, se ha hablado mucho ayer y hoy por la mañana, la relación entre el puerto y la ciudad y la problemática que existe, los problemas que hay para ponerse de acuerdo. Yo creo que se deberían establecer primero ese margen de acción que puede existir entre el puerto y la ciudad para luego negociar o lo que sea, pero desde nuestra profesión que se puedan primero hacer propuestas generales, no de un lugar concreto, como por ejemplo el hecho de rehabilitar edificios industriales con industrias creativas. Hacerlo de antemano para que luego quien esté gobernando pueda echar mano de eso para actuar más adecuadamente. En ese sentido, a mí me parece muy interesante lo que está ocurriendo en Zorrozaurre de unos años a esta parte. Realmente todas las actividades de industrias creativas, de artes escénicas que se están llevando a cabo en ZAP, acería, hace que realmente haya surgido una dinámica de gente de la villa que se acerca a Zorrozaurre cuando hasta ahora nunca lo hacía y que lo haya, digamos, de alguna manera como lo haya conocido, porque realmente Zorrozaurre para el ciudadano de Bilbao era un gran desconocido. La gente tampoco se acercaba, es un ámbito que es una única carretera, la población que vive allí no es grande, con lo cual realmente toda esta dinámica que ha ido surgiendo creo que es muy interesante y que además tiene cada vez mayor intensidad y que no tengo duda que de alguna manera pues va a dejar huella, ¿no?, en el resultado final, porque esas actividades pues no creo que desaparezcan, sino que se van a ir transformando y se irán adaptando pues a las nuevas realidades que vayan surgiendo, que estén planificadas, pero que sin lugar a duda van a influir sobre el resultado final. Entonces, a mí en ese sentido me parece interesante porque tanto como en Rotterdam, como en Zorrozaurre, también al sur de Brooklyn, en Nueva York, en Industry City, se está produciendo esta presencia de actividades industriales casi como foco motor de poco a poco, pero foco tractor de una cierta revitalización de estos ámbitos. Sí, apuntando un poco en la idea esa, yo realmente no me parece interesante la pregunta que se ha lanzado. Yo realmente el fenómeno ocupa como tal no lo he estudiado. Tampoco aseguraría categóricamente que en Zorrozaurre no haya habido cierta reminiscencia del movimiento ocupa, aunque sea de otra manera distinta. El Gaztetxe de Olabeaga efectivamente se cerró y, bueno, cierta polémica, y como la polémica que ha habido en otras circunstancias de ese tipo. Lo que sí me gustaría igual reseñar era que en Zorrozaurre sí que percibimos un intento por parte de la propia ciudadanía que vive en el entorno, aunque sean escasos, aunque sean muy pocos, y luego también algunas personas más que absorbe el lugar, bien porque sea un entorno atractivo para establecer ciertas industrias de creación o como se le quiera llamar a eso, sí que percibimos un intento de intentar por bastantes medios promocionar y mantener un poco lo que es la vida en el lugar, como decías tú, Marta, ¿no? Aunque sea una vida en el lugar que evidentemente evoluciona siempre. Claro, no puede ser como hace 200 años, como hace 100 años, tendrá que serlo como es actualmente, ¿no? Y en ese sentido, lo que nos
preocupa realmente un poco no es que se reinvente toda una ciudad entera ahora casi en ese lugar, porque la ciudad reinventada ya existe un poco. Lo que nos preocupa es qué va a suceder ahora, ¿no? Y que el mantener supuestamente algunos edificios del borde fluvial o de ribera sin derruir, eso no implica que se pueda mantener también un tejido social y tal, ¿no? Entonces, tendríamos que abogar, evidentemente, para que el continente otorgue validez y otorgue densidad relacional al contenido. Y las arquitecturas y los planes urbanísticos, pues más que imaginar una ciudad soñada, es que lo que hacen es eso, ¿no? Imaginar una ciudad soñada, ¿no? Los habitantes de Zorrozaurre, yo creo que eso lo ven un poquito a la inversa. Esto es más que imaginar una ciudad soñada, vamos más bien a soñar una ciudad imaginada, ¿no? Yo lo veo un poquito así, pero a mí de todas formas estas preguntas me gustaría lanzarlas un poco al público, porque hay gente muy interesante que podrían entrar en el debate también. Sí, yo la pregunta que me hacía, o no sé si la respuesta a tu pregunta, esta mañana el EDA hacía como un verdadero hincapié en cómo generar vida, ¿no?, en los espacios, ¿no? Y ponía como ejemplo que a veces proyectos como el de Gehry y el de Foster, pues él necesitaba como casi controlar que el espacio generara vida, ¿no?, alrededor de estas dos importantes arquitecturas, ¿no? En el ejemplo de Benarasi, los GATS, ¿no?, de alguna forma, y una actividad tan poco común como es la muerte y las piras, ¿no?, pues llega el agua, ¿no?, al río. Pero cuando uno ve las fotos de Bilbao antiguo y ves toda esa actividad y todo ese movimiento, como ocurre también en Rotterdam, no soy capaz de imaginar cómo podemos generar ese movimiento en la ría hoy en día, ¿no? El proyecto de González Cavia sí permite esas plataformas y se va a poder tocar el agua, pero lo que es el movimiento es como una incógnita, ¿no? O sea, ¿cómo se puede generar todo ese movimiento, ¿no? Por último, el año pasado estuve en una de esas pruebas en las cuales se puede nadar en la ría y realmente es una actividad que te cambia como arquitecto toda tu sensación de ría, ¿no? Ves a la gente y los edificios desde abajo en la ría y cambia todo. Entonces, esa sensación de movimiento, pues la tenemos que conseguir porque es magnífica, ¿no? Gracias. ¿Era para alguien la pregunta o para...? Sí. Vale. Esa sensación bueno, la pregunta y reflexión, ¿no?, de cómo crees que lo han conseguido en Rotterdam. A ver, yo creo que es lo verdaderamente difícil, pero lo primero, se genera actividad invirtiendo dinero. En vez de gastarlo igual en hacer muchos edificios, y pues igual parte del dinero tiene que ir a eso otro. Rotterdam en el año 2001 fue capital europea de la cultura y desde el 2001 hasta el día de hoy invierte muchísimo dinero en actividades en la calle, desde conciertos, todo tipo de actividades. Es una manera, pero seguro que existen muchas otras. Lo que pasa es que ya estaría divagando sobre lo que yo pienso. Yo veo que Bilbao, porque creo que es el caso al que nos estamos refiriendo, durante su reconversión tenía una situación muy difícil, como explicó ayer el responsable de la remodelación, pero
tuvo mucho mérito hacer lo que hicieron, pero pienso que se dejaron por el camino otras cosas, porque la situación era urgente y acertaron, porque Bilbao ha salido adelante, pero como en cualquier decisión descartas otras cosas. Y una de ellas es, Bilbao, seguimos hablando de una ciudad portuaria y se explica el puerto como se ha sacado fuera y ya está. Los barcos, la navegación tiene que ver con el puerto, por ejemplo. De algún modo, casi todo el tema de ocio, excepto los botes que pasan en Portugal de las Arenas y el de Erandio, no sé si sigue funcionando o no, creo que sí, y un barco turístico, no hay nada más. El puerto deportivo se ha hecho fuera, en el Abra. Los cruceros se han dejado fuera. Pues igual a lo largo de la ría también tiene que haber puertos deportivos. No sé cómo está ahora mismo, pero hace 10 años muchísima gente que tenía barcos los tenía o en Cantabria o en Bermeo, porque aquí era demasiado caro. Pues igual a mitad de la ría tiene que haber un puerto deportivo. Sigue siendo una actividad elitista, pero habrá muchas más seguro. El tema es ponerse a ello, invertir conocimiento y dinero en ir en ese sentido, porque en Rotterdam lo han hecho. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, solamente un inciso acerca de los puertos deportivos. Es solamente un inciso breve, no conozco la situación de Rotterdam, por cierto me ha interesado mucho tu exposición. Sí conozco un poquito más la situación de la costa, digamos, vizcaína. Bueno, vizcaína sobre todo, y luego pues con su extensión al País Vasco litoral, su sistema litoral y tal, ¿no? Y realmente sí, por ejemplo, los documentos de planificación cuya primera generación data de los años 90 del siglo XX, año 92, 94, 97, por ahí me refiero a las directrices de ordenación del territorio y esas cosas, ¿no? Recogían una serie de actividades marítimas, portuarias, fluviales y tal. Una de ellas, lógicamente, era como el sector pesquero, que ha sido tradicional aquí en este país totalmente, ha venido creciendo paulatinamente, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, que en el puerto de Santurtzi, aquí en el Abra de Bilbao, ya no quedan más que, no sé, una persona no nos lo podía decir, pero 4 barcos o 5, no lo sé, y así en muchos puertos, ¿no? Quitando Bermeo, Ondarroa, Getaria en Guipúzcoa y alguno más, ¿no? Entonces, también se promocionaba un poco el tema de los deportes náuticos y tal, y lo de los puertos deportivos es una circunstancia que yo creo que aquí en este país ha habido un exceso de puertos deportivos, porque realmente en una franja costera tan pequeña, porque claro, cuando el territorio es muy vasto, a lo mejor puede acoger cosas, ¿no? Pero en una franja costera tan pequeña tenemos una flota, una flota de embarcaciones que no sé si es mucha o poca, porque en el Levante puede haber muchísimo más, pero que yo creo, sinceramente, que ha transformado el paisaje. Ha transformado el paisaje hasta tal punto
bueno, que vas a un puerto, vas a otro, vas a una villa, vas a otra, y ahí aparecen casi los puertos deportivos con sus pantalanes, con sus embarcaciones. Y quizás, pues, no sé si en la ría de Bilbao nos haría falta algún otro puerto deportivo. No, yo me pregunto, no lo sé, desde el tema financiero puede que se vea de otra forma. Cuando he dicho puerto deportivo me refiero a puerto de embarcaciones pequeñas. Si ahí quieres incluir gente que se dedica a la pesca, me parece perfecto. O sea, no me he referido no quería referirme a puerto deportivo, quería referirme a embarcación pequeña. Me da lo mismo que por la ría vaya un pescador con remos, si lo llevamos al extremo, que vaya un barco de estos blanquitos más de puerto deportivo. El tema es que haya actividad. Si quieres, se puede hacer un puerto que no sé, pesquero, ¿vale? Llamémoslo pesquero, que el tema es que haya barcos. Por ejemplo, en el caso de Rotterdam, aparte de los barcos mercantes que circulan por el río, los camiones, que aquí son camiones de obra amarillos y naranjas, los típicos camiones de obra, allí son barcos. Pues ya tienes más actividad. O sea, te refieres a un tráfico marítimo, pero interior a la ciudad. Interior a la ciudad, o sea, de actividades interiores a la ciudad. Sí, es que eso es una idea un poco distinta. Sí. Pues me he podido expresar mal. O, por ejemplo, ¿por qué no el transporte público está... el transporte por la ría de una orilla a otra está comunado con la tarjeta Baric, con el metro, el autobús y tal? Porque está comunado el puente colgante, pero los botes no. No. ¿Y por qué no hay, en vez de 10 botes? ¿Y por qué en vez de ir en perpendicular solo no van también para los lados? Allí hay autobuses y tú utilizas la misma tarjeta. Y como esas ideas, muchísimas más. El tema es promover opciones.